Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Sufrió agonía el Rey del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los judíos aquello, estando herido, perdón pidió por ello. En el cielo hoy vive y te adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo yo pensaba que era otro, y al ver tu cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo hoy vive y te adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que Él sufrió para salvarnos. Sufrió agonía el Rey del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso, siendo azotado por los judíos aquello, estando herido, perdón pidió por ello. En el cielo hoy vive y te adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos. Son
son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que Él sufrió para salvarnos. En mi sueño yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a defenderte, pero el verdugo yo pensaba que era otro, y al ver tu cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo hoy vive y te adoramos. Hay una obra del hombre y de sus manos, son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que Él sufrió para salvarte a ti y a mí. Amén. Para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Y hoy estoy cantando es porque Jesucristo a mí me cambió, porque en mi corazón había rabia, odio, mentira y rencor. El pecado que había muy dentro de mí destrozaba mi vida. Si hoy estoy aquí es por su gracia y amor, bendito Cristo. Si hoy estoy aquí es porque Él me llamó a su servicio. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Él es quien me da fuerza para no caer. Siento su Espíritu Santo cada día llenando mi ser. Eres tú mi fortaleza, eres tú que calma mi ser. Por eso es que en la mañana me arrodillo siempre a sus pies. Eres lo que tanto anhelo, eres tú mi Cristo y mi Rey. Siempre a la voz de un hombre y levanto mis manos a Él. Al Dios Todopoderoso, al que tiene todo el poder. Por eso es que en la mañana me arrodillo siempre a sus pies. Eres lo que tanto anhelo, eres tú mi Cristo y mi Rey. Siempre a la voz de un hombre y levanto mis manos a Él. Al Dios Todopoderoso, al que tiene todo el poder. Amén, gloria a Dios. Estoy agradecida por lo que has hecho, bendito Dios. Me cambiaste la vida, le diste sentido a mi corazón. ¿Cómo no he de adorarte si eres todo para mí? Si hoy estoy aquí es por tu gracia y amor, bendito Cristo. Si hoy estoy aquí es porque Él me llamó a su servicio. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Él es quien me da fuerza para no caer. Siento su Espíritu Santo cada día llenando mi ser. Eres tú mi fortaleza, eres tú quien calma mi sed. Por eso es que en la mañana me arrodillo siempre a tus pies. Eres lo que tanto anhelo, eres mi Cristo y mi Rey. Siempre a la voz de un hombre y levanto mis manos a Él. Al Dios Todopoderoso, al que tiene todo el poder. Por eso es que en la mañana me arrodillo siempre a sus pies. Eres lo que tanto anhelo, eres tú mi Cristo y mi Rey.
siempre a la voz de un hombre y levanto mis manos a Él, al Dios Todopoderoso, al que tiene todo el poder. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Karen Querales. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Tengo aproximadamente como 20 años desde que acepté al Señor. En esta oportunidad me acerco hasta acá para contar un testimonio de sanidad que el Señor hizo en mi vida en una de tantas oportunidades. Bueno, este testimonio es: a mis 19 años comencé a sufrir de convulsiones. Estando yo estudiando en la universidad, Él permitió que yo pasara ese proceso. Me influenciaron amistades. En ese momento yo no acepté al Señor todavía. Yo andaba en las cosas del mundo, escuchaba palabras, mas no había tomado una decisión. El Señor permitió que yo pasara por allí, pasé varios procesos y bueno, el Señor permitió también que mi papá y mi mamá también pasara por ese proceso conmigo. Todo era un propósito del Señor en mi vida para perfeccionarme, para ayudarme en todas las cosas. Bueno, yo aún no había tomado decisión por el Señor. La primera vez recuerdo yo que fue una noche, estábamos en la sala, estaba con mi papá y con mi mamá a mis 19 años y el Señor permitió que yo en esa noche pasara por esa situación. Era mi primera vez que me pasaba eso. Estaba lloviendo, recuerdo yo, esa noche y perdí la conciencia totalmente, no sabía nada de mí y cuando fui reaccionando vi que mi papá estaba enfrente de mí llorando, desesperado, porque él tampoco entendía qué era lo que me estaba pasando. Salió a la calle, desesperado, buscando ayuda. Y bueno, yo poco a poco fui recobrando el conocimiento, no me acordaba de lo que me había pasado. Y bueno, así empezó una lucha que duró varios años. Y bueno, también me acuerdo en una oportunidad, fue una situación fuerte. Yo estaba en un entierro de un amigo de mi papá y en pleno entierro yo me desplomé y pegué la cabeza en un florero. Me cuentan que yo pegué la cabeza en un florero de esos que tienen las tumbas, que eso es de granito. Y bueno, perdí la conciencia totalmente en todo el día. Eso fue en la mañana y al final de la tarde fue que yo vine nuevamente a recobrar conciencia. No sabía nada de mí y bueno, por lo que me cuentan, una vez más el Señor estaba allí presente a pesar de todo. Cada vez que yo presentaba esas crisis, el Señor estaba allí presente. Bueno, ese momento yo me desplomé y perdí la conciencia totalmente. El entierro fue en la mañana y pegué la cabeza en ese florero, perdí la conciencia totalmente y por lo que me cuentan, bueno, para el golpe que yo me di, no me pasó absolutamente nada. Sé que el Señor en cada una de esas situaciones por las que yo he pasado, el Señor ha estado presente, el Señor ha estado en mí y Él me ha ayudado. Para el golpe que yo me di en la cabeza, no me pasó absolutamente nada, solamente tenía esa inflamación en la parte del cerebro
Y bueno, según los médicos, yo presentaba irritación cerebral y distintos exámenes, pastillas, tratamientos, y de verdad eso era una lucha muy fuerte para mí, era una cosa muy difícil. Bueno, esas pruebas me ayudaron a aumentar mi fe, a perfeccionar una obra en mí, y bueno, el Señor también en una oportunidad, era un lidiar del Señor conmigo, en una oportunidad, recuerdo yo que me invitaron a los 15 años de una primita, y eso fue en una posada en el estado Falcón, y el Señor mostró que, que era Él un lidiar conmigo, porque Él quería más rendición de mí, Él quería más obediencia de mí, Él quería que yo entregara más sinceramente mi corazón delante de Él. Y bueno, Él en una oportunidad me dijo, tomando sus vasos, ¿verdad? Porque el Señor tiene presente aquí en el tabernáculo su ministerio y tiene sus vasos que Él usa para manifestarse, ¿verdad? Y perfeccionar la obra en su pueblo. Entonces el Señor en ese momento me dijo que fue la misericordia y la mano de Él conmigo, porque yo presenté una convulsión en la posada ese día, y el Señor dijo que esa convulsión me iba a dar a mí en el agua y que yo pude haber partido en ese momento. Y bueno, fue su misericordia y su amor una vez más, y no permitió que pasara nada. Y bueno, todas esas cosas me ayudaron a mí para que yo buscara más de Él en sinceridad, me rindiera más en las cosas del Señor, entender cómo el Señor está trabajando en cada una de nuestras vidas, cómo perfecciona Él la obra en cada uno de nosotros. No es solamente escuchar palabras, sentarnos, no, el Señor nos exige cada día más, el Señor quiere que cada día más nuestro corazón sea totalmente para Él, y que lo que nosotros le expresemos, se lo expresemos de corazón. Y bueno, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, estaré yo en la angustia, te libraré, te glorificaré. El Señor en una oportunidad, estaba un hermano pastor de otra iglesia, estaba de visita aquí, cuando los cultos eran en la tarde-noche. Y en uno de esos cultos, él estaba predicando, y el Señor, por medio de él, le dijo a mi papá que su hija, es decir, yo, mi persona, estaba sana, que no se preocupara. Y yo tomé esa palabra y dije con una gran fe que eso era un gran amén, eso era amén. Y yo lo creí con todo mi corazón, y ahí comenzó una lucha de fe, una lucha de fe. Yo empecé a declarar mi sanidad, junto con la rendición, junto con el arreglar mi vida, arreglar cosas que tenía que arreglar, tomar decisiones. Eso iba de la mano, el aumentar mi fe con ir limpiándome, purificándome de las cosas que quería el Señor que me limpiara. Todas esas cosas me ayudaron, de verdad. Perfeccionó el Señor una obra en mí, y hasta que hubo un momento que yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo no me quería tomar más esos tratamientos, porque yo creía que el Señor ya me había sanado. Y bueno, mi papá y mi mamá me ayudaron en esa fe. En ese momento yo dejé de tomar esas pastillas hasta el sol de hoy, para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo. El Señor vio mi corazón y el Señor me dio mi sanidad. Toda la gloria sea para Él, por Él. Espero que estas palabras que puedan estar escuchando a través de estas cámaras sean de ayuda y de beneficio para aquel que pueda estar pasando por algo similar. Mi consejo es que el Señor está ahí presente. Pueden venir luchas, pueden venir pruebas, pero el Señor está allí esperando por cada uno de nosotros, a que nos rindamos, a que nos limpiemos y que le entreguemos nuestro corazón totalmente. Que el Señor me les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 4. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan
a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora que el Señor nos permite estar delante de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, que la palabra para usted pueda ser luz y pueda, por medio del Espíritu Santo, quien es el que da la revelación de la palabra, usted pueda entender el plan de Dios para este tiempo final. Usted puede entender el propósito de Dios, que la Escritura se abra delante de usted y pueda usted entender la voluntad de Dios. Muchos leen la Biblia, muchos oyen las Sagradas Escrituras, pero muchos no entienden a Dios. Muchos no reciben revelación de la palabra. Muchos no han tenido una experiencia con la revelación de la palabra. Tomen en cuenta eso. Es bueno que usted lea la Biblia y es muy bueno que usted también la escuche y escuche predicaciones de la palabra, pero debe usted que me escucha y yo y todos, ante la verdad de la palabra o ante el testimonio de Dios a través de una predicación, debemos estar preparados espiritualmente para cuando el Señor nos hable, porque tengan la seguridad que en ese servicio el Señor nos va a hablar. El Señor va a decir algo, el Señor va a declarar una verdad y es bueno que estemos preparados, y la mejor manera es crear la atmósfera espiritual para que el Espíritu Santo encuentre una atmósfera para Él revelar su palabra. Es importante que usted, quien me escuche en esta hora, desee, como dice la Escritura, como niños recién nacidos, la leche espiritual que nutre. En este caso, o como alguien que está hambriento, que desea de todo corazón la comida, o alguien que está sediento, alguien que desee el agua para saciar su sed. Qué importante es en este tiempo desear escuchar la voz de Dios, pero entender el plan de Dios. Y entenderlo, ¿para qué? Para uno sumarse a ese propósito. Porque lo que se quiere con la predicación del Evangelio es que usted, quien me escuche en esta hora, pueda entender cuál es el plan de Dios para que usted también se sume a ese plan de Dios. Usted, quien me está escuchando en esta hora, usted forma parte de las personas que Dios quiere que forme parte del plan que ya Dios trazó y que hoy ese plan se está desarrollando en medio de nosotros. Es un plan perfecto, es un plan que vino de la gloria por amor. Es un plan que Dios enmarcó a todo ser humano para que formara parte de esa bendición y de ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? No todos responden o entienden el llamado de Dios. Muchos, porque como hay una guerra espiritual, muchos escuchan una voz y no escuchan la voz de Dios. No escuchan la voz que los puede hacer libres a ellos. Porque para entender una palabra profética se requiere que el Espíritu Santo esté allí revelando esa palabra. La palabra no se entiende por conocimientos intelectuales, no. No es cuanto usted estudie en una escuela teológica que lo hará usted entender el plan y propósito de Dios. Tal vez a algunos no les guste lo que vaya a decir, pero igual lo tengo que decir porque es la verdad. Muchos de los mayores resistidores del plan de Dios son personas altamente educadas en las Escrituras, personas con un gran conocimiento de la Biblia, personas con una educación teológica profunda en cuanto a la Biblia. Conocen la hermenéutica, conocen el arameo, conocen el griego, conocen el hebreo, conocen muchas cosas
Y cuando uno le habla de una cierta escritura y está bien, pues si esa persona conoce el origen de ciertas palabras en el arameo, en el griego, está muy bien, porque todo forma parte de una armonía. Pero esa persona expone sus conocimientos y está bien, pero cuando se los lleva al plan de Dios para hoy, el plan que Dios quiere desarrollar y sobre todo la manera en que Dios quiere desarrollarlo, todos tropiezan y van a su libro de teología o a su libro de normas y doctrinas de su denominación. Se quedan es con lo que les enseñan, pero no con lo que Dios les quiere revelar. Entiendan eso. La palabra solo se recibe por revelación. Usted pudiera recibir una verdad por enseñanza, pero esa enseñanza tarde o temprano tiene que ser vivificada a su vida para que usted pueda entenderla. Y cuando hablo de entenderla, no me refiero al conocimiento intelectual, sino entender qué es lo que Dios quiere con usted. Cuando Dios le revela su palabra a usted, usted comprende el plan de Dios. Usted comprende hacia dónde va Dios y hacia dónde quiere Dios que usted vaya y que usted haga y que usted diga. Y cuál es la posición que usted debe de asumir. Ese es el llamado de Dios a todo creyente, a todo cristiano. Dios quiere revelarle su voluntad. Ahora, hay tantas normas y doctrinas humanas que ha hecho que muchas personas le hayan cerrado la puerta a la revelación de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios sigue llamando a los suyos, porque el Señor conoce quién va a responder al llamado de Cristo. El Señor sabe quién se va a humillar, quién va a abrir su corazón a la verdad de Dios. El Señor sabe todo. Pero nosotros no lo sabemos. Nosotros somos responsables por decir la verdad y deseamos que usted sea uno de esos predestinados, bienaventurados. Pero ¿qué pasa? Dios es el que conoce los corazones y Dios es el que sabe qué desea usted, qué es lo que anhela usted, qué es lo que busca usted. Por eso, este tema del discernimiento espiritual, que el Espíritu Santo ha estado guiándonos para que entendamos que todo lo que recibimos y todo lo que vemos y todo lo que oímos debe ser discernido por el Espíritu Santo en base a la palabra del Señor. Porque al hacer eso, todo va a ocupar su lugar. Si hacemos eso, todo va a ocupar su lugar. Vamos a entender muchas cosas. Aunque en el presente no lo comprendamos completamente, pero el Espíritu comienza a dar entendimiento y uno sabe que hay cosas que tenían que cumplirse en medio de nosotros, tenían que darse a conocer, tenían que manifestarse muchas cosas. Muchas cosas tenían que manifestarse en medio de nosotros. Muchas cosas tenían que cumplirse en medio de nosotros. Nosotros, los creyentes, cuando me refiero a nosotros, yo pudiera abrir dos compases con relación a eso. Puedo enfocarlo en cualquiera de los dos y cualquiera de los dos apunta a lo mismo. Lo voy a enfocar de una manera y lo voy a enfocar de la otra para que me entiendan. Para los creyentes del mensaje, somos la segunda generación que se mantiene en este tiempo,
creyendo el mensaje de la hora, la segunda generación. Muchos de la primera generación ya Dios se los ha llevado. Ya no están con nosotros, están en la presencia del Señor. Muchos de ellos creyeron y recibieron la revelación de Dios cuando llegó. Ahora estamos en una segunda generación de creyentes del mensaje de la hora. Y eso tiene sus implicaciones y tiene sus particularidades. Ahora, usted que tal vez, quien me escucha en esta hora y no sea un creyente del mensaje de la hora, pudiera decir, bueno, hermano, eso no me toca a mí, eso es un asunto de ustedes. Pero también lo toca a usted porque usted forma parte, escuche bien, de la segunda generación de cristianos que vino después de ese poderoso avivamiento que sacudió el mundo en los años 40 y 50 y parte de los 60. Fue un poderoso avivamiento de sanidad divina en donde el Espíritu Santo hizo grandes maravillas por medio de sus siervos, el hermano Branham, Oral Roberts, T.L. Osborne, el hermano Allen. Muchos de ellos eran hombres que tenían el don de sanidad y sus ministerios fueron poderosísimos. Hubo cientos y miles de milagros y más en el ministerio del hermano Branham. Hubo maravillas y milagros que cualquiera que estuvo allí hasta el sol de hoy y que todavía está vivo, eso es algo que lo turba emocionalmente porque es algo que fue demasiado poderoso. Ellos trajeron a Dios a la escena, escuche bien, ellos trajeron a Dios a la escena, no un Dios histórico del pasado, sino que manifestaron a un Cristo real, a un Cristo vivo. Aquella generación era una generación que temía a Dios por causa que el Espíritu Santo se movía, había un avivamiento, hermano. Había un avivamiento. Y ese avivamiento sacudió muchos corazones y hasta el sol de hoy, muchos hombres todavía vivos fueron frutos de ese avivamiento poderoso. Muchas personas fueron beneficiadas con ese poderoso avivamiento que comenzó Dios por medio del hermano Branham. Quiera o no quiera, usted forma parte de ese cuadro. No puede desligarse de eso. Hoy en día, tanto de las iglesias que no creen el mensaje como las que creen este mensaje, ya hemos entrado en una segunda generación. Y muchas de las cosas que la Escritura habló con relación a las iglesias, cuando entran en una segunda generación de creyentes, es algo que usted, quien me está escuchando, debe discernir en su vida y en su iglesia. Muchas de las características de una iglesia que ha entrado en una segunda generación después de un avivamiento son características que no dejan de repetirse una y otra vez se repiten. Pasa una generación y la siguiente generación repite las mismas acciones, los mismos frutos. Cuando Dios envía un avivamiento en medio de su pueblo, la simiente que está en el campo brota. La lluvia riega toda la tierra y comienzan a florecer distintas simientes. Porque eso también es cierto. No solamente crece el trigo,
sino que crecen todas las demás simientes. Todas reciben la lluvia de Dios, todas reciben las bendiciones de Dios. Y cuando Dios derrama un avivamiento, todos son impactados. Hay una influencia del Espíritu Santo muy poderosa en medio de los pueblos. Han sido en los 2000 años de la etapa de la gracia del Espíritu Santo, la humanidad ha entrado en ciclos ascendentes y descendentes. El cristianismo había caído en los días del oscurantismo. Cuando vino ese oscurantismo, eso trajo una consecuencia. Al no haber un Espíritu Santo que revelara la palabra y guiara a un pueblo, el pueblo fue disipado, como dice la Escritura. Sin profecía el pueblo será disipado. Si no hay un hombre llamado por Dios, predicando la palabra, llamado por Dios, la palabra de Dios, la palabra ungida de Dios, ese pueblo se va a disipar. ¿Y cómo se disipa un pueblo? Tomando ideas de hombres y mujeres que no han tenido experiencias con Dios, sino que se imaginan cómo es que tiene que hacerse las cosas con Dios. Siempre después de la primera generación conoce a Dios. La primera generación tiene experiencias profundas con Dios. Pero la segunda generación, lo voy a ilustrar de esta manera. En la primera generación, los que han tenido una experiencia con Dios son mayoría. Si hay hombres y mujeres que no han tenido experiencias con Dios, pero no pueden contra aquellos que han tenido una experiencia con Dios. Pero cuando viene la segunda generación, los que no han tenido una experiencia personal con Cristo son mayoría. Hermano, qué expresión más dura. Muchos dirán, hermano, no estoy de acuerdo con usted. Pues déjeme decirle que eso es bíblico y el hermano Branham lo enseñó. Eso fue lo que pasó con la generación de los efesios. La primera generación era un pueblo celoso de la palabra, era un pueblo con la visión de Dios. Ellos tenían la revelación y entendían los mandamientos. Ellos entendían los mandamientos de Dios. Ellos sabían quién era Dios. Por eso, cuando venía un falso predicador o un falso apóstol, ¿qué pasó? Ellos, como dice la Escritura, mostraban que esa gente era mentirosa. Demostraban que no eran apóstoles y que eran mentirosos, que lo que ellos estaban enseñando no era la verdad. Hermano, entienda bien lo que se está diciendo en esta hora. Cuando se habla de el significado o la diferencia en cuanto a porcentaje. En la primera generación, los que reciben revelación son mayoría. Pero en la segunda generación, los que viven un evangelio asimilado son lamentablemente mayoría. Ahora, ¿en qué influye eso? Dirá usted, hermano. Eso influye en
¿Cuánto peso tiene aquel que sí ha tenido una experiencia con el Señor? Hermano, ¿cuánto peso tiene esa persona cuando dice algo que es la verdad? La mayoría viven un evangelio asimilado. Y cada día, escuchen bien, mientras más pase el día, habrán más personas que crean así, asimiladamente. Hermano, eso es muy tremendo. Eso es muy tremendo. Ahora, lamentablemente lo estamos viendo. Ahora, ¿por qué sucede eso? Sucede porque el avivamiento ha bajado. La consecuencia, no porque sea de segunda generación, son asimilados, sino porque poco a poco el pueblo deja caer el movimiento del Espíritu dentro de él y dentro de sus iglesias. ¿Qué es lo que se hace cuando se está en un clima frío y hay una fogata? Hay que alimentar el fuego. Si ese fuego no se alimenta, cada vez el frío va a ser mayor. Cada vez van a surgir más ideas. Cada vez van a surgir más doctrinas contrarias a la palabra. Cada día van a surgir posiciones que son contrarias a la palabra y van a agarrar fuerza. Ahora, Dios siempre tiene sus testigos, pero en la segunda generación son minoría. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a discernir el tiempo en que estamos viviendo. Si usted se considera un creyente verdadero, con la revelación correcta del Espíritu Santo y que usted ha tenido una experiencia con el Señor, sepa y entienda que usted es minoría. Ahora, ¿qué es lo que debería de suceder para que eso no suceda más? Que renovar un avivamiento en medio de la iglesia, en medio de ese grupo de creyentes. Tiene que venir un avivamiento, porque un avivamiento es lo que trae la presencia del Señor a los pueblos. Dios reveló su palabra y nos ha dicho cómo hacerlo. Nos ha dicho cómo renovar eso. Y todo comienza con el arrepentimiento y el reconocimiento primero. Pero ¿cuántos están dispuestos a reconocer que se ha perdido el paso? ¿Y cuántos estarán dispuestos a reconocer que necesitamos un avivamiento en nuestra comunidad, en nuestras vidas? Que las iglesias llenas de doctrina, pero pobres en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuántos estarán dispuestos a reconocer eso? ¿Cuántos podrán decir delante del Señor, Señor, dejamos que el fuego se fuera extinguiendo? Señor, aviva a tu pueblo.
Aviva, eso es. Señor, que tu pueblo te conozca que solo tú eres Dios, como la oración de Elías en el Monte Carmelo. Que este pueblo que está en un valle de la decisión, ese pueblo en los días de los Baales, estaban en un valle de la decisión. Por un lado adoraban a Baal y por el otro lado adoraban a Jehová. Eran de acuerdo a la conveniencia. De seguro decían, yo soy israelita de la tribu tal. Y sacaban su abolengo. Pero a lo mejor cuando tenían un problema, vaya y préndale una velita a Baal. Para que, a ver si nos ayuda. Y para que este negocio nos vaya bien. Ahora, un verdadero israelita de esa primera generación de Josué jamás hubiera hecho eso. Antes hubieran apedreado al tal que hubiera traído un ídolo o que siquiera iba a consultar a un ídolo. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia entre el Israel de Josué y el Israel en los días de Elías? Que esa generación no conocía a Dios y Elías dijo en esa oración que este pueblo conozca que solo tú eres Dios y no ese ídolo Baal. ¿Qué pasó? El fuego de Dios bajó y consumió el sacrificio. ¿Y qué dijo Israel? ¿Fueron a una escuela teológica? No, les dieron mucha instrucción para que creyeran en Jehová. No, ellos dijeron, Jehová es Dios. Lo estamos viendo a Dios en la escena. Hermano, ¿se dan cuenta? Solo un avivamiento puede traer la presencia de Dios a las personas y hacen que la persona, escuchen bien esto, que las personas deseen a Dios. Hermano, un avivamiento produce sed. Usted ha estado en un lugar muy caliente, ¿verdad? Cuando en estos soles que han estado dando aquí, y cuando usted llega a su casa, ¿qué es lo primero que le provoca? Deme agua. El fuego del Espíritu Santo produce sed en el hombre y en la mujer. No importa la edad, no importa la condición. Dice, yo quiero eso. Yo deseo eso. Hermano, y la persona que eso le produce sed va a buscar eso. ¿Dónde? Yo quiero de eso. Yo quiero que Dios more en mi vida. Yo quiero tener una experiencia con Cristo. Yo quiero que Cristo también se manifieste en mi vida. Yo quiero sentir la presencia del Señor. Yo quiero tener comunión con Cristo. ¿Se dan cuenta? La primera generación tal vez conocía menos del mensaje, pero conocía más a Dios. Esta generación conoce más del mensaje, pero conoce menos a Dios. No lo entiende, no discierne el cuerpo del Señor. No están discerniendo a Dios en el tiempo presente. No saben cuándo es Dios. No disciernen al Espíritu Santo hablando en medio de ellos. No ven lo que Dios está haciendo. Cuando usted ve a un hombre o a una mujer resistiendo la voz de Dios, eso es un sinónimo de falta de avivamiento espiritual. Falta de avivamiento espiritual.
ese hombre y esa mujer no han tenido una experiencia con Cristo y tienen una idea de cómo es Cristo y qué es lo que Dios quiere. La primera generación era celosa con la santidad. La segunda generación es descuidada. Si no vigila, no le va a importar, si es dama, exhibir su cuerpo delante de los hombres. No le va a importar. Ahora, ¿por qué? Falta de avivamiento espiritual en esa persona. Cuando una persona toma en poco los servicios, toma en poco el orar, toma en poco el buscar al Señor, sino que su mirada está puesta en las cosas del mundo y quiere y anhela más. Escuche bien. No que no lo anhele, pero anhela más las cosas del mundo que las cosas del Señor. Eso es un síntoma de falta de avivamiento espiritual en su vida. No conoce a Dios, no ha tenido una experiencia con Dios. Esa persona debe buscar tener una experiencia con Dios, porque sus acciones demuestran que no conoce a Dios, que no ha tenido una experiencia con Dios. Cuando se le muestra una escritura, la asimilación hace que diga, sí, hermano, yo sé que es verdad. Pero en el fondo de sus corazones no están convencidos porque no han recibido revelación de la verdad. La falta de avivamiento espiritual hace que las personas, como aquel sueño, porque fue un sueño, que tuvo el hermano Branham, de la vista anticipada de la novia. La falta de avivamiento espiritual produce que esa novia comience a mirar hacia los lados. Ahora, lo único que contrarresta eso es un avivamiento. Y la manera de que un avivamiento comience en medio de usted y en medio de su iglesia es un reconocimiento y un arrepentimiento y un llamado a la oración. Vamos a fundamentar esta escritura o esta predicación especial con una sola escritura. Salmo 119, versículo 125. Salmo 119, desde el versículo, o solo el versículo 125. Pero mientras tanto, voy a tomar un poquitico de agua con su permiso. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. David dijo, tu siervo soy yo. Dame entendimiento, discernimiento, revelación, para que sepa tus testimonios. Tiempo es, voy a leer 126. Tiempo es de hacer, oh Jehová, disipado han tu ley. Vamos a leer hasta aquí. Que el Señor nos ayude en esta hora y que Él pueda revelarle a usted su palabra para que sepa tus testimonios, para que sepa tus mandamientos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos enseñas. Tú eres maravilloso, tú eres fiel. Y tú te allegas al corazón que realmente te busca y te desea y te anhela. Señor, allégate a cada uno de tus hijos que tienen hambre y sed de ti.
y que tú puedas revelarle tu palabra y tu voluntad. Señor, que las dudas que pudieran tener en sus corazones sean respondidas por el Espíritu Santo en esta hora. Porque tú vienes a través de estas predicaciones especiales a derribar mentiras del diablo y a sacar de dudas los corazones de aquellos que realmente quieren hacer tu voluntad. Señor, ministra tu palabra en esta hora. Que todo cuerpo enfermo y toda alma que esté confundida por el diablo sea libre en esta hora y que tu nombre sea glorificado. Este servicio está en tus manos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fíjense, el discernimiento del Espíritu Santo en base a la palabra o por la palabra es la que nos llevará a entender lo que dice la Escritura. David sabía eso. Él lo vio, él lo presenció. Él vio cómo en sus días ya muchos estaban disipando la palabra, disipando la ley. David sabía que la palabra era inspirada por Dios y que la palabra no la trajo el hombre, no la trajo Moisés, no la trajo los profetas. David sabía eso. David, él era un beneficiado de ese avivamiento espiritual en sus días y él conocía a Jehová. Por eso cuando surgía alguien cambiando el significado de la palabra, él temía por él y él decía, tu siervo soy yo, dame discernimiento, entendimiento, revelación para yo entender lo que tú quieres que yo entienda por la palabra, para yo comprenderte, para saber más cómo eres tú, Señor, para saber qué camino quieres que yo siga, porque si eres tú, entonces será un camino de bendición, será tu voluntad perfecta. David sabía eso. Por eso cada vez que él iba a una guerra o iba a hacer algo, él consultaba con el profeta. Cuando él no vigilaba y cuando su vida espiritual bajaba, era que cometía esos errores de no consultar a Jehová y venían las consecuencias, como cuando contó a Israel y como cuando hizo muchas cosas llevando el arca, cambiándola de carro. Pero normalmente David era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, él deseaba hacer la voluntad de Dios. Y él sabía que todas las respuestas estaban en la Biblia y que toda cosa que él e Israel, siendo él el rey de Israel, él sabía que él tenía que hacerlo no conforme a sus ideas, porque ya él había experimentado que cada vez que él hacía algo conforme a sus pensamientos, traía consecuencias negativas a Israel. Como les dije, él supo lo que pasó con el arca, cuando quiso cambiar el arca de carro y cuando contó a Israel cosas que Dios no le había dicho que hiciera. Pero él, en un momento de debilidad humana, pensó que si él era el rey, él tenía el derecho de mandar. Si yo soy el pastor, yo tengo el derecho de hacer cualquier cosa. No. Como representantes de Dios, como dijo David en este momento, como siervo, un siervo no se manda. Allí en esta declaración, David reconocía su condición. Él era un siervo. Un siervo está bajo la sujeción de un señor. Ahora, ¿bajo qué señor está sujeto usted?
¿Cuál es su Señor que lo manda? Escuche, ¿qué Señor guía sus pasos? ¿El mundo? ¿El dinero? ¿Los placeres del mundo? ¿O su Señor es nuestro Señor Jesucristo? Si es nuestro Señor Jesucristo, entonces todas las cosas que usted hará, buscará en temor de Dios hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Dios tiene que estar presente en todo. David lo sabía. Y hoy en día, ese temor de Dios se ha perdido. Ya a la gente no le importa, al establecer puntos y doctrinas y visiones, no les importa qué es lo que opine tal o tal persona, o tampoco les importa lo que dice Dios. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque no consultan. No consultan con Dios. Y uno ve por la palabra que muchas posiciones están erradas, que no tienen discernimiento, que hay algo detrás de eso. Que sus intenciones no son solamente establecer una doctrina. Ojo, uno discierne eso. Ahora, ¿por qué uno discierne eso? Porque lamentablemente los que han asimilado el evangelio son mayoría. Y muchos de ellos tienen cargos en las iglesias. Muchos de ellos, cuando les toca la oportunidad de ejercer una influencia, inyectan sus ideas. Pablo sabía eso. Pablo los llamaba lobos rapaces. Él sabía, cuando él decía, después de mi partida, él sabía que iba a venir una generación de personas dentro de la misma iglesia, porque Pablo lo dijo, dentro de vosotros. Hermano, pero ¿por qué dentro de nosotros mismos? Porque no se preocuparon por tener una experiencia con Dios. Solo eran jóvenes de la iglesia que crecieron en el entorno de la iglesia, pero nunca se preocuparon por tener una experiencia con el Señor. Una experiencia con la revelación de Dios, con su palabra. Muchos de ellos nunca han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Solo han recibido bendiciones. Muchos, y eso lo dije a unos hermanos, han sustituido la revelación y el discernimiento por la emoción. Hay personas que reciben bendiciones en las iglesias, pero no buscan más allá, porque el avivamiento espiritual produce sed, produce un deseo de estar y vivir más cerca de Cristo, conocer más a Cristo en una relación de amor. Hermano, fíjense, ese avivamiento produce ese fuego, produce esa sed, esa búsqueda. Yo quiero más de Cristo. Como dice ese coro, yo quiero más y más de Cristo, más de Él, más de su palabra, más de su amor. Hermano, pero esta generación no tiene sed de Dios. Solo recibe la enseñanza. Y dice, si lo dice el hermano, es así. ¿Y qué pasa? Como no es por revelación,
entonces comienza a introducirse ideas, posiciones en las iglesias. Y ya uno no las ve en aquel fervor profundo, ese clamor profundo, esa sed profunda, como esos días del avivamiento, que ahora produce cristianos tibios y formales, con mucha educación bíblica, como se lo ilustró el Señor a un hermano, creyentes con la cabeza grande, pero con el cuerpo pequeño. Hermano, con mucho conocimiento de la Biblia y del mensaje de la hora, pero no tienen la chispa para encender ese fuego como si lo hizo el hermano Branham. Nos recreamos con el fuego pintado de los grandes milagros de los días del hermano Branham. Háblele a un pueblo acerca de los milagros que Dios hizo en los días del hermano Branham y verá cómo ese pueblo brinca y salta. Ahora está bien que brinque y salte, pero ahora esos mismos milagros se están viendo en su entorno, en su vida, en su iglesia. ¿Sabía usted que Dios condenó a la edad de Éfeso por haber dejado caer el avivamiento? ¿Sabía usted que Dios la condenó por eso? Dios le dijo, dejaste tu primer amor. La dejaste. ¿Acaso no puedes discernir eso? ¿No te acuerdas cuando nos amábamos? Que tú decías que no podías vivir sin mí y yo decía que no podía vivir sin ti. Fíjense. Ahora no. Ahora hay una relación formal en ese hogar. Fíjense esto. Y Dios condenó a esa segunda generación. Mira y ve de dónde has caído. Reconoce, discierne en qué momento empezaste a dejar a Dios. Pero hermano, nosotros tenemos ahorita lo perfecto, pero lo perfecto lo tienes apagado, porque no produce lo mismo que produjo en los días del hermano Branham. ¿O acaso habrá alguien que dude que el hermano Branham tenía la revelación perfecta de la palabra? ¿Qué produjo la revelación perfecta en el hermano Branham? Todas esas maravillas que leemos en los folletos. Y si esa palabra produjo eso en el hermano Branham, ¿por qué no produce eso en usted? ¿Por qué no produce un nuevo nacimiento? ¿Por qué no produce un cambio en su naturaleza? ¿Por qué no produce un avivamiento en usted? ¿Se dan cuenta? Yo puedo tener y ufanarme de un vehículo que corre a 400 kilómetros por hora, pero si el auto está allí sin gasolina, ese auto es completamente inservible. No corre, no anda. No corre, solamente que lo empujen. Ahora, una iglesia está llamada a ser llevada por Dios, dirigida por Dios. Dios revela su voluntad en medio de las iglesias, cuando hablo de las iglesias, pero de los individuos, porque las iglesias forman parte, individuos que forman parte del cuerpo de Cristo. Y de esos individuos, Dios quiere tener comunión profunda con ellos. Pero ¿qué pasa si están en un entorno que les dicen
que ya no es necesario como en los días del hermano Branham, como las iglesias nominales cristianas. Hay hermanos muy respetados y eruditos en las iglesias nominales que creen que ya los días de los milagros pasaron, que solo 12 apóstoles en los días del Señor Jesús y que ya no hay más apóstoles, que ya el hablar en lenguas y los dones espirituales ya eso forma parte del pasado, que solo los 12 recibieron el Espíritu Santo. Todo eso lo creen ellos. ¿Pero por qué? Porque si ellos dicen que nadie más ha recibido el Espíritu Santo es porque ellos no lo han recibido. ¿Cómo pueden hablar de algo que no han recibido y que no han experimentado? ¿Cómo pueden hablar en otro idioma o ver los dones manifestados cuando en sus vidas no lo creen? Y si no lo creen, eso no se manifiesta. Porque todas las cosas del Señor se mueven es a través, el vehículo es la fe. Si usted no lo cree, no se va a manifestar. Si usted no cree el evangelio completo, entonces usted va solamente a ver una parte del evangelio, no toda. Porque su incredulidad le ha colocado una barrera entre usted y Dios. Y Dios respeta su decisión porque Dios da libre albedrío a los hombres y a las mujeres. Aunque el deseo de Dios es tener compañerismo con nosotros, el deseo de Dios es unirse con nosotros, derramar sus bendiciones sobre nosotros. Las mismas maravillas que en los días del hermano Branham, de ese poderoso avivamiento, así Dios quiere derramarlo hoy. Ese avivamiento nunca debió haber sido apagado. Yo entiendo el por qué en las denominaciones el fuego se apagó. Porque lo que pudo haber mantenido el fuego es la revelación de la palabra, el mensaje. Y las denominaciones rechazaron la vía de Dios. Y al rechazar la vía de Dios, han comenzado en un declive profundo que los ha llevado hoy en día a la condición en que están. Pero ¿qué pasa? No es justificable en una iglesia del mensaje. Pero ¿cuál es la causa por la cual el avivamiento cayó o ha bajado, ha menguado en las iglesias que creían o que creen el mensaje desde los 60 para acá? Dejaron el altar, dejaron la oración. Esa generación era una generación que oraba. Era una generación no solamente que oraba, sino que buscaba a Dios en profundidad. No iban a pedir en oración por las caraotas fritas. No. O por el paquete de harina, o por un kilo de azúcar. No. Ellos buscaban de Dios. Ellos buscaban, anhelaban más de Dios. Querían más de Dios. Querían hacerse uno con Dios. Ese secreto, ellos lo sabían. Esa generación sabía eso. Esa generación anhelaba a Dios. Ahora yo le pregunto a usted, quien me escucha, hágase esa pregunta personal. No la responda emocionalmente. Respóndaselo en lo más profundo de su corazón. ¿Usted anhela a Dios? Porque si no anhela a Dios, su vida va a ir en un picado hasta que caiga en los abismos. Hermano, va a entrar en una frialdad espiritual.
Y en esa frialdad, el diablo lo va a enlazar a usted. Lo va a enlazar con una doctrina, lo va a enlazar con una circunstancia. Y después va a lamentar el no haber buscado a Dios con fervor, con amor, con deseo. Hágase esa pregunta, porque el secreto de un avivamiento comienza con el reconocimiento. Debemos reconocer que hemos fallado. Si usted dice que está bien, Dios lo va a dejar en su justicia propia. Si usted dice que todo lo que usted hace está bien e insiste en negar lo evidente, entonces Dios va a respetar su decisión. Pero ¿qué pasa? Dios va a trabajar con aquellos que tienen hambre y sed de Dios. No personas que vayan a utilizar eso para un fin egoísta, no, sino aquellos que deseen hacer la voluntad de Dios. Dios le va a dar el Espíritu Santo, porque aquel que lo desee es el que Dios le va a dar el Espíritu Santo. Si usted está en una iglesia por costumbre, por asimilación, usted solo recibirá esas bendiciones que Dios siempre, porque Él es bueno. Dios siempre va a enviar lluvias y usted va a recibir bendiciones. Pero ahora usted quiere que el Espíritu Santo more en usted para siempre. Usted quiere vivir en un avivados en Dios. Usted quiere vivir avivado en Dios. Y cuando hablo de avivar es en un fervor por hacer la voluntad de Dios. ¡Ojo! Entiendan bien, esa es otra cosa y uno lo ha escuchado a través de los años. No, después andan todo el tiempo hablando en lenguas. ¿Quién le dijo a usted que una persona avivada es sinónimo de eso? Alguien avivado es que tiene un vivo deseo de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios en todo. En todo. Por eso Pablo o David decía, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Hermano, él estaba avivado en las cosas del Señor. ¿Cómo estimaba en la palabra? Como un oro muy puro, como algo que no tenía valor, que el valor, nada en el mundo puede compararse con la palabra, con lo que Dios revela, con lo que Dios habla, con la comunión de Dios con el creyente. Ahora, David era un hombre que él había experimentado un avivamiento espiritual. Y una persona en un avivamiento espiritual tiene un vivo y profundo deseo de hacer todo lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre o mujer que está avivado o avivada va a ser celoso con las cosas del Señor. No va a menguar, no se va a sentir cómodo. Cuando empieza a menguar su vida, él se sacude y le pide perdón al Señor Jesucristo, porque estamos en una atmósfera de oscuridad y de frialdad espiritual. Ese hombre o mujer avivado, usted los ve echándole leña, leña, madera al fuego. Ese hombre, esa mujer dice, si yo no hago eso, la frialdad me va a arropar y mi amor se va a enfriar. Hermano, la Biblia es perfecta. Si yo no le echo leñita, madera al fuego del Espíritu Santo en mi vida,
la frialdad del mundo me va a hacer que ya yo no ame, ya no tenga el mismo fervor. ¿Sabe usted que esa es la consecuencia? El amor de muchos se enfriaría, por supuesto. Estamos en un polo norte espiritual. Muchos, solo quedan cenizas. Individuos, iglesias, solo quedan cenizas. Pero usted puede reavivar, individuo, hermano, hermana, iglesia. Usted puede reavivar, pero si hay un arrepentimiento, un reconocimiento. Vení, estemos a cuentas. Dios comienza a perdonar, a limpiar, a libertar. Y comienza Dios a bendecir a ese hombre, a esa mujer y a esa iglesia. Y ese fuego comienza a crecer y a crecer. Hermano, ya no es la misma persona. Porque al experimentar las bendiciones de Dios, sabe que hay un Dios real. Hay una fuente en un lugar. Yo quiero de esa agua. Yo quiero de esa bendición. Yo quiero más de eso. ¿Se dan cuenta? Ahora, usted quien me escucha en esta hora, usted tiene un vivo deseo de agradar a Dios. Yo no dudo que usted conozca el mensaje, pero en su corazón hay un vivo deseo por agradar a Dios en todo. El Espíritu Santo ya está en su corazón. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Procura hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Tiene temor de Dios. Usted es un hombre o una mujer temerosa de Dios o temeroso de Dios en el trabajo, en el liceo, en la universidad, en la calle, en la casa, en todos los lugares. Tenemos que alimentar el fuego. Si en usted, hermano y hermana, está encendido ese fuego, no lo deje apagar. No lo deje apagar por el mundo. Es el tiempo de que la iglesia de Cristo sea despertada a la condición del tiempo presente. Que logre discernir la condición del mundo y la condición de las iglesias y la condición individual de cada uno. Es el tiempo. La profecía, la palabra ha salido a través de muchos hombres ungidos por Dios. Pero ¿cuál ha sido la actitud ante esa palabra, esa exhortación, ese llamado del Espíritu a una renovación espiritual, a un avivamiento espiritual? ¿Cuál ha sido la respuesta a eso? ¿Te has burlado de eso? ¿Le has dado la espalda a la voz del Espíritu Santo? ¿Acaso no reconoces que es Dios? Como dijo el hermano Branham, nuestro destino eterno está determinado por las cosas o la clase de discernimiento que tenemos de las cosas que vemos y oímos. Porque eso establecerá una manera de actuar, un orden de conducta. Y queremos, el deseo del Señor Jesús y el mío es que usted, quien me escucha en esta hora, despierte en un genuino avivamiento del Espíritu Santo, no un avivamiento religioso, no un avivamiento emocional tampoco. La emoción sigue a la revelación. La emoción sigue a la manifestación del Espíritu Santo. Pero no base su experiencia en que si usted no recibe una emoción, usted no está bien. No.
Más bien preocúpese si en su corazón, escuche muy bien esto, más bien preocúpese si en su corazón usted ya no tiene el deseo de agradar al Señor Jesús en todo. Como dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el Espíritu Santo, y todo lo demás será añadido. Vendrá la emoción, porque Cristo está en el campamento, en nuestras vidas. Vendrá el gozo, vendrán la manifestación del Espíritu a través de los dones. Vendrán corazones libertados, hombres tocados, porque el avivamiento produce eso. Toca los corazones y las personas experimentan un genuino arrepentimiento. No un arrepentimiento de que, bueno, está bien, vamos a aceptar al Señor. No. Sino un arrepentimiento porque reconoció el avivamiento espiritual. Produce eso en el hombre, en la mujer. Reconocen que son pecadores. ¿Se dan cuenta? El avivamiento, el Espíritu Santo produce eso, un genuino arrepentimiento. Y cuando una persona experimenta eso, no va a ser necesario que se lo diga. Él va a empezar a tomar decisiones y a apartarse de lo malo. Esa hermana que usaba pantalones y lo va a quemar. Ese hombre que hacía lo malo va a rechazar lo malo. Ya no va a fumar más, ya no va a beber más. Así lo llamen tonto, así las mujeres lo llamen tonto, o así los hombres o las personas llamen tonta a aquellas hermanas que ahora quieren vivir en santidad. No le va a importar perder a sus amigas mundanas, con tal no pierda el amor de Cristo, porque hay una unión de amor. El avivamiento produce amor, ese fuego, esa intimidad, esa unión. ¿Quiere experimentar eso? Vamos a orar al Señor y examinémonos todos. Si su relación con Cristo no es así, comencemos a reconocer nuestros errores y nuestras fallas. Y que el Señor nos ayude en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, porque para que un avivamiento pueda bajar debe haber eso, lo sabemos, Señor. Debe haber un arrepentimiento, debe haber un reconocimiento y un llamado al altar, porque allí es donde tú nos esperas, en el altar, en la oración. Esas tres cosas para un avivamiento no se pueden separar: reconocimiento, arrepentimiento y oración. Oh Dios, ayúdanos a todos a que podamos ser cada día más sinceros en el altar, a que no te desagrademos con nuestras obras, Señor, sino que tú puedas encontrar lugar en nuestros corazones para derramar el Espíritu Santo, un avivamiento que despierte a tu pueblo a buscar en profundidad. Oh Dios, que esta palabra llegue a cada corazón, que esta palabra vivifique, sean vivificadas como dijo David. Dame revelación, entendimiento para entender qué es lo que tú quieres, Señor. Que tu pueblo y los que escuchan y escucharán reciban revelación del Espíritu Santo, para que te entiendan que tú lo haces por amor, porque tú anhelas el amor de tu esposa, de tu novia, de tu iglesia. No una relación fría y formal, sino un fuego de amor, de intimidad y de santidad. Una relación de comunión con tu iglesia. Ayúdanos a todos, Señor, en esta hora. Y que esta palabra llegue con el bálsamo del Espíritu Santo y la revelación y el vino a cada corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a una palabra del Espíritu Santo a través de sus siervos. Una verdad que hará que usted entienda lo que Dios ha revelado en la palabra, lo que Dios ha revelado en el mensaje. Dios habla a través de sus siervos. Todos los días a las 6 de la tarde y de lunes a viernes a las 3. La oración del avivamiento que el Espíritu ha revelado. Y cuando el Señor da entendimiento, entendemos por qué Dios que lo está pidiendo. Todo es como una gran rompecabezas de Dios. Las piezas cuadran y uno entiende, hermano. El Espíritu Santo, todos los días en la oración, el Señor revelando su palabra en el corazón, porque uno dice la predicación, pero en el altar el Espíritu revela la palabra en el corazón, y lo que usted no entendía, comienza el Señor, como en este salmo, empieza a dar entendimiento. ¿Para qué? ¿Para saber mucho? No, para entender a Dios. Y en esta semana habrán cultos especiales jueves y viernes santo a las 9 de la mañana en el Tabernáculo de Ebenecer, junto al domingo también. Jueves, viernes y domingo a las 9 de la mañana, junto a nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona. Están invitados a esos cultos de predicación esta semana que el mundo ha llamado Semana Santa. Y que si reconocieran lo que significa esta semana, en vez de ir a la playa y divertirse, estuvieran en una iglesia, en el altar, pidiéndole perdón al Señor y clamando por misericordia. Hermano, esa es la verdad. Que el Señor nos ayude, y están invitados para estos cultos especiales jueves, viernes y domingo a las 9 de la mañana. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenecer Online. También en la página de la iglesia www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, los 3 pasos para un avivamiento son reconocimiento, arrepentimiento y oración. Una iglesia, y esa es la verdad de este tiempo, un grupo que ha entrado en la segunda generación tiene que vigilar más. ¿Por qué? Porque el fuego ha bajado. Ahora nos toca a nosotros volver a encender el fuego. Dios nos dice a esta generación que ha recibido la antorcha del evangelio de esos grandes hombres y mujeres que nos precedieron. Dios nos dice ahora, les toca a ustedes encender de nuevo el fuego. Enciéndalo, ya casi que se extingue por la frialdad del mundo, porque muchos solo creen asimiladamente. Comiencen a orar, comiencen a clamar, arrepiéntanse, denle lugar al Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo ministre en medio de ustedes, y ustedes verán cómo ese fuego va creciendo en cada corazón. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente.
Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.